Chicos, buenos días. Buenos días, muchachos. Buenos días, profe. Sí. Villegas tiene el micrófono prendido. Sí, eso estoy viendo. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Ok, chicos, buenos días para todos. Hoy vamos a ver, pues vamos a hacer el cierre de la guía con algunas preguntitas de resumen que hemos pues, trabajado en esta guía sobre circuitos. Antes de eso voy a hacer un repasito. Ese repasito puede que les sirva para lo que vamos a hacer ahorita. Ustedes mirarán si toman apunte o toman pantallazos, porque cada participación voy a poner un 5. Es decir, son preguntitas muy sencillitas. Más que todo conceptuales, diría yo. En donde, un momentico, Durán, Alcaraz, donde voy a valorar pues cada uno de los aspectos que vimos en esta guía, listo. Entonces vamos a hacer un repasito así sencillito, un resumen que les puede servir para eso. Entonces vamos a recordar, primero que todo, recordemos que la ley de Ohm es una relación que existe entre voltaje, resistencia y corriente. Esa relación puede ser expresada de diferentes maneras. Cualquiera de los tres casos me están hablando de esa relación. En cuanto al voltaje, el voltaje siempre va a ser directamente proporcional a la resistencia y a la corriente. Es decir, que es una relación de tipo directo. Significa que si hay una resistencia de cualquier valor y aumento la corriente, pues el voltaje también va a aumentar.
Por decir algo, si la resistencia valiera 20 ohmios, pues para una corriente de 1 amperio, el voltaje va a ser de 20 voltios. Por esta relación que existe aquí, 20 por 1 igual a 20. Mientras que la corriente y la resistencia son entre ellas mutuamente inversas. ¿Qué quiere decir inversa? Que cuando la corriente crece, la resistencia disminuye, o viceversa. Si la resistencia disminuye, la corriente aumenta. ¿Listo? Eso es en cuanto pues a la ley de Ohm, un resumencito pues de la ley de Ohm que habla de la relación voltaje, resistencia y corriente. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Ok. Y lo siguiente que veíamos, además de la ley de Ohm, los dos tipos elementales de circuito que existen en teoría de circuitos, que son los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. ¿Quién nos recuerda cuál es la característica de cada uno? En el de serie, la corriente solo tiene un camino y en paralelo pues tiende a tener varios. Además, en el de serie se reparte el voltaje y en el paralelo la corriente. Muy bien, ese es un resumen cortico y adecuado. La serie simplemente es un solo camino. Cada que veamos un circuito así con un solo camino, me están hablando de un circuito en serie. ¿Qué característica tiene? Que solamente hay una corriente y el voltaje de cada resistencia es repartido. ¿Cómo así que repartido? O sea que si esto tiene cierto voltaje, pues el voltaje de la resistencia se reparte entre ellos. Por decir algo, si este es 9, entonces si todas las resistencias son iguales sería 3, 3 y 3. Esa es la característica del circuito en serie. ¿Qué otra característica tiene? Que esta corriente, según la ley de Ohm, como la corriente depende del voltaje y la resistencia, en un circuito en serie la suma de las resistencias da igual a la resistencia total. ¿Eso qué implicación tiene? Que la corriente es pequeña, porque recordemos que estas dos son inversas. Como la resistencia total es grande, ¿por qué es grande? Porque se suman todas, la corriente es pequeña. Eso hace que, por ejemplo, la pila tenga que trabajar menos o gaste menos energía, es decir, una durabilidad de la pila mucho más grande. En el circuito en paralelo, como nos decía el compañero, la corriente ya tiene varios caminos. ¿Qué implicación tiene eso? Que el voltaje de la pila va a ser el mismo voltaje en todas las resistencias. Como consecuencia, esta corriente va a ser gigante, la corriente es inmensa. La corriente en un circuito paralelo es una corriente grande. Quiere decir que la pila tiene que trabajar mucho y por lo tanto va a durar poco, porque tiene que gastar mucha energía para poder reentregarle a cada uno ese mismo voltaje. Como la corriente es grande, entonces la resistencia es pequeña. Recordemos que la resistencia total en un paralelo es la suma de las inversas. Por eso es que la resistencia da pequeña. ¿Sí quedó claro el resumen? Sí, profe. Ok, entonces en serie es un solo camino, corriente pequeña, resistencia grande, lo que implica que los voltajes se reparten y por eso la pila tiene que trabajar menos. Paralelo, todos los voltajes son iguales, implica que la corriente es muy grande. Aquí esa corriente grande se tiene que repartir en cada caminito. O sea, aquí se reparte la corriente. Por lo tanto, esa corriente es grande, implica que la resistencia es pequeña. Y si la resistencia es pequeña y la corriente es grande, significa que la pila tiene que trabajar mucho. Se desgasta mucho porque la corriente que tiene que circular es demasiada. Esa es entonces la diferencia entre el serie y el paralelo. Bueno, ahora sí pues vamos al concurso de preguntitas. Recuerda que por cada pregunta resuelta yo voy a colocar el 5. La idea es que todos intentemos participar. Aquí está. Bien, entonces la primera pregunta dice lo siguiente. Se dispone de 2 bombillos, 2 roscas para bombillos, una pila y un alambre. El objeto es construir un circuito en el cual la pila mantenga los 2 bombillos encendidos por el mayor tiempo posible. De los siguientes circuitos, aquel que cumple esta condición
¿Cuáles? Ahí están mal dibujados, yo los puse por acá. ¿En cuál de esas condiciones la pila va a durar mucho más? Pues Profe, yo sería diría en que el A. la A. Profe, en el A La A. porque es un La A. circuito en serie, por lo cual la pila no va a tener que hacer tanto trabajo. Entonces, ¿cuál es la opción? La A. La A. Bueno, y varios respondieron al unísono. La A. La A. Vamos a darle el punto a quién. Profe, yo di la explicación. Bueno, démosle el punto a Villegas. Ya va a haber oportunidad para otro Villegas. Entonces, en el otro te vas a sacar calladito. Pero Loreo Claro, lo dijo profe. primero. ¿Cómo? Loreo lo dijo primero. Loreo lo dijo primero. Fui yo, bro. Fui yo. Estoy Ah, profe. seguro. Bueno, van a haber más No se preguntas. Profe, yo peleen no por sé. eso. Bueno, Yo no chicos, sé, Diga. déselo a Villegas si quiere. vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a llamar a una persona. ¿Listo? Esa persona, si no contesta, entonces pasa a la siguiente. Entonces yo ya le digo a la otra persona, listo. Van a haber más preguntitas así de ese estilo. O sea, que no nos estresemos. Vamos para la siguiente. Esta se la voy a hacer a Elizabeth Muñoz. ¿Está por ahí, Elizabeth? Sí, profe. Ojo a esta pregunta. Se tienen tres resistencias iguales dispuestas en diferentes configuraciones, alimentadas por una fuente, o sea, una pila. La pregunta es, las configuraciones en la cual la fuente suministra mayor corriente, ¿cuál de estas cuatro configuraciones es? ¿A dónde hay mayor gasto de corriente? Profe, yo pienso que sería la 3, ¿Por qué? ya que es un circuito paralelo, entonces la corriente va a ser más grande. No, Muy bien, Elizabeth, esa era la respuesta. Si me están preguntando por un circuito que genere mucha corriente, es decir, hay un gasto de energía enorme, pues el único que tiene gasto de energía gigante es este de acá, que está conectado en paralelo. ¿Quedó claro? Vamos con Alcaraz, ¿estás por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Bueno. Me están poniendo este esquema de este circuito. Entonces, analízalo bien. Este esquema sería similar a cuál de estos cuatro. Vuelvo y te lo pongo. Están diciendo, este esquema de este circuito, mira bien los caminitos, ¿a cuál de estos se parece? No se parecería al 2, ¿Por qué? porque, o sea, ¿me la puede mostrar otra vez, por favor? Claro. ¿Ya? Sí, cualquier cosa. Entonces, ¿por qué dices que es el 2? Porque, pues mirando bien los caminitos, sí, ok, Ujú, pues lógicamente se encuentran en otra posición, sí. pero más sin embargo, pues sí, poniéndolo a ejemplo de qué pasa la corriente, Ujú, pues tendría la misma trayectoria con la misma finalidad y el mismo ujú. gasto de energía. Bueno, más o menos estoy tratando de entender tu respuesta, pero es correcto. Mire que aquí hay dos en serie y hay dos caminos, o sea que hay dos corrientes, uno en paralelo con respecto al otro. La única figura que correspondería a esa, pues sería esta de acá, en donde hay dos paralelos, o sea, dos circuitos en serie y uno en paralelo con respecto al otro. O sea, hay dos caminos en la corriente ahí. ¿Sí quedó claro? Bien, Alcaraz. Vamos con el siguiente.
el siguiente, este es por acá. Por aquí. Entonces, ojo a lo que están preguntando aquí. Vamos con Durán Camilo. ¿Estás ahí? Buenos días, profe. Listo. Durán, aquí están poniendo dos circuitos que están en paralelo, es decir, que su resistencia total sería inversa. Me están preguntando un circuito paralelo, como indica la figura, si se tiene una resistencia equivalente igual a R cuartos y una de ellas mide R, para facilitarte las cosas. Me están diciendo que esta mide 1 y la otra mide un cuarto. ¿Cuánto debe valer la otra para que toda esta resistencia de R cuartos o un cuarto? ¿Cuál de estas tres opciones sería? Pero un momento, Si no te sientes capaz, puedes decir paso y entonces yo lo doy a otro estudiante, listo. profe, si quiere yo respondo una ahorita porque no entiendo Ok, esto. bueno. Camacho, ¿estás dispuesta a responder esa? Camacho Luisa. Bueno, al parecer no está por ahí. Higuita, ¿estás por ahí? Profe, Higuita, ¿te sientes capaz de responder esa? no, pues la verdad no la Bueno, entendí. a ver, Loreo, ¿te sientes capaz? Estoy leyendo, profe, pero si algo ahorita le doy la respuesta. Bueno, vuelvo a explicar. Esto está en paralelo. Entonces recuerden que en paralelo no se suman directamente, sino que se suman las inversas. Me están diciendo que esta vale 1. ¿Cuánto debe valer la otra para que dé un cuarto? ¿Quién se siente capaz de responderla? Esta la dejo voluntaria. Profe, si usted está diciendo que se suman, no sería entonces la A. No, esto no se suma. Eso está en paralelo. Acuerde que en paralelo la resistencia no se suma, sino que se suma la inversa. Les voy a dar la pista aquí. Me están diciendo que la resistencia total vale un cuarto. ¿Cuánto debe valer esta para que al sumarla con 1 de un cuarto? Profe, vuélvala a poner, por favor. Dime. Profe, la C no. Debe valer un cuarto también. Si es con uno. Ah, no, que sumando. Sí, señor. Pero sería la A, no. ¿Por qué? Porque si pues ponemos el 1 como decimal, también valdría 1 abajo. Entonces la suma daría un cuarto. La relación directa. Muy bien, Quintero. ¿Sí entendieron el por qué o no? ¿O es necesario explicarlo? Sí, profe, por favor, explique. Ok, mire que este es un circuito en paralelo. Lo voy a explicar aquí en detalle. Acuerde que en circuito en paralelo se suman las inversas. Es decir, 1 sobre 1 y no conocemos la otra, más 1 sobre 1. ¿Sí o no? Si yo volteo, recuerden que eso de abajo, si yo lo volteo, ¿cómo me quedaría? Entonces me quedaría 4 igual a 1 sobre R más 1. Claro, está ahí. Sí, profe. Entonces, este 1 que está sumando, ¿cómo pasaría? A restar. ¿Cuánto es 4 menos 1? 3. 3 igual a 1 sobre R. Si yo lo volteo, ¿cómo quedaría?
Ah, ya, profe, ¿Ya gracias. quedó claro? Otra manera de entenderlo más facilito, es que como es suma de inversas y me están diciendo que debe dar un cuarto, ¿cuánto le falta a un cuarto si ya tenemos solo uno? Que le falta el 3. Le faltarían tres, ya. Esa sería la manera pues rápida de hacer el calculito. Y como es una suma de inversas, pues a este un cuarto le faltarían 3 cuartos. Listo. Muy bien, Quintero. Vamos por acá. A ver, yo creo que en este no había más de circuitos. No. Vamos con este otro. Ok. Entonces, dice aquí la siguiente pregunta. Observen los dos tipos de circuitos que hay ahí. Si se desea usar uno de los dos circuitos como calentador de agua, les doy una pista, el calentador de agua arrastra mucha corriente. ¿En cuál de esas configuraciones se debe configurar? Vamos a hacerle la pregunta a... ¿Quién seguía aquí? Moreno, ¿estás ahí? Hola, profe. Moreno, ¿se siente capaz de responderla? La estoy analizando, espere. Deme 30 segundos. Dale. Moreno, ¿sí o no? ¿O cedes No, el profe. turno? No sé. Bueno, a ver, seamos el turno a Yulisa Muñoz, perdón. Hola, profe. ¿En cuál de esos circuitos funcionaría un calentador de agua? Yo creo que sería en la figura número 2, ¿Por qué, Yulisa? porque ese tiene forma de que es un circuito paralelo. Y como el Ujú. circuito paralelo, usted dijo que el calentador de agua lleva mucha corriente. Y Sí. en el circuito paralelo es más grande la corriente que la resistencia. Ujú. Entonces creo que sería ese, la figura 2. O sea que según la segunda pregunta, ¿cuál opción es? Profe, sería la D. Correcto. ¿Sí les quedó claro el por qué? Sí, profe. Entonces me están diciendo que un calentador de agua, entonces un calentador de agua tiene que arrastrar mucha corriente. Pues en estas dos configuraciones, la única que arrastra más corriente es esta de acá. Recuerden que paralelo significa mucha corriente. Y pues la opción D es la que mejor define la situación, porque el circuito paralelo tiene menor resistencia, acuérdense que en paralelo la resistencia se rebaja, y mayor cantidad de corriente. Muy bien. A ver esta tercera. Esta sí es un ratico. Claro que mucho más sencillo ese reto. Me están diciendo, se conecta una batería de 20 voltios en un circuito en serie. La resistencia de las bombillitas es de 10 ohmios y la resistencia de los cables es despreciable. Si la corriente que circula por el circuito es de 0,5 amperios, recordando que en un circuito eléctrico el voltaje, la resistencia y la corriente cumplen la relación voltaje y corriente por resistencia y que las dos resistencias están en serie, R1 más R2, es posible determinar que la resistencia de la otra bombilla cuánto vale. Doy pistas. Me dicen que una resistencia mide 10. ¿Cuánto vale la otra para que la corriente sea de 0,5 amperios? Esta la dejo voluntario al que primero que me la responda.
Profe, no deje de compartir pantalla que estaba escribiendo el problema. No, estoy aquí pegándoles una ayudita. R total es 10 más, no sé cuánto vale. Y me están diciendo que la corriente vale 0.5. Recordando que ese 0.5 sale de 20 dividido R total. Pues se pasa el 20 a... Loreo, no diga, simplemente dígame si tiene la respuesta. ¿Listo? Ah, ok. Coloco la pista acá. Hay que encontrar cuánto vale este R. Profe, me vuelve a poner el ejemplo, la pregunta, por favor. Profe, una pregunta. Dígame. Da el 0.5 exacto. Pues Aquí, es decir, aquí me están diciendo que sí, que la corriente mide 0.5 listo. y que el voltaje de la pila es 20. Entonces están preguntando cuánto vale el otro bombillito si uno mide 10. Les vuelvo a poner la pista, mire. Chicos, los corché con esta. Profe, como que sí. Profe, es que me da 1. ¿Le da 1? No. Les voy a ayudar un Profe, poquito. yo digo que la B. ¿Cuál? Es que pues yo hice con el procedimiento y es el número que más se acerca, ¿no? ¿Cuánto le dio usted exactamente? 0.6. 0.6. No, ¿qué hiciste entonces? Porque no tiene por qué dar así. Mire, primero que todo hay que despejar esta R total. ¿Cómo lo despejo? Entonces recordemos, R total, pues si este está dividiendo, el otro intercambia el puesto. Entonces quedaría 20 dividido 0.5. ¿Cuánto da 20 entre 0.5? Profe, da 40. O sea que la resistencia total da 40. Y sabemos que una de ellas mide 10. Entonces, ¿cuál es la respuesta? 30. Muy bien. Entonces la respuesta es 30.
Vuelvo y les explico aquí de nuevo. Me están hablando de un circuito en donde hay dos resistencias en serie, una de 10 y otra que no sé, no la conozco. Pero además de ese dato me dicen que la corriente de ese circuito es 0.5. Aquí yo estoy empleando la ley de Ohm. La ley de Ohm que dice que la resistencia total es igual al voltaje sobre la corriente. Es decir, los 20 voltios de la pila dividido los 0.5 de corriente. 20 y 0.5 me da 40. Esa sería la resistencia total de todo el circuito. Como uno de ellos mide 10, pues el otro tiene que medir 30. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. Vamos con el siguiente por acá. Este aquí ya no tiene. No. Vamos con el de que tengo por acá separado. Este de aquí. El 172. Este es teórico. Este es muy sencillito. Dice, para la iluminación interna de una casa, un arquitecto pone el siguiente circuito. Vamos a mirar más que todo el triangulito que está aquí adentro. Un electricista le dice al arquitecto que debe cambiar ese circuito porque al fallar uno de los bombillos se daña todo. Que eso es lo que sucede en qué tipo de circuito. En las instalaciones de Navidad. En la, Eso. en ¿Cómo se llama eso? en serie. En serie. Él explica que un circuito en serie la corriente es la misma en todas las partes del circuito, mientras que en un circuito paralelo la diferencia potencial es la misma en todas, como funciona en una casa, de acuerdo con lo que explica el electricista, cuál de estos debe ser el diseño. Al primero que me levante la mano. En Loreo, ¿cuál? Profe, pues el C que está en paralelo. Muy bien. Esa era la respuesta. El C es el único que está poniendo todos los bombillitos, mire, cada uno con un camino diferente, que está en paralelo. Bueno, vamos con... Yo creo que esta ya sería la última preguntita. Está por acá abajito. Ah, bueno, esta es recordando algo que vimos de la guía pasada. La figura muestra la situación de la brújula. ¿Sí recuerdan lo de la brújula? Cuando yo cierro el circuito, la indicación de la brújula cambia. ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es la Profe, explicación? cuando usted enciende el circuito, la energía está pasando como un empujón, entonces eso hace que el movimiento de la brújula cambie. Camilo, pero ¿cuál de esas cuatro opciones es? ¿A, B, C o D? Las cargas eléctricas en movimiento producen un campo magnético, la A. Muy bien, Rodríguez. Esa es la respuesta. Cuando yo cierro el circuito se produce un campo magnético. Y vamos por acá. Si la tengo por aquí. A esta. Esta es la última. También para el que levante la mano primero. Se realiza un experimento para medir el voltaje en función de corriente de un material, de una resistencia. Esa resistencia mide 40 ohmios y según la ley de Ohm, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. ¿Cuál de esas gráficas representa la situación de ese material? Creo que ahí no se alcanza a ver todo. Voy a reducirle el zoom. No demasiado. ¿Qué se me hizo? Aquí. Ahí ya se ve mejor. Aquí. Entonces, ¿cuál de esas cuatro gráficas es la que representa mejor esa situación? Profe, ¿me deja leer la pregunta otra vez, porfa? Aquí se la coloco. Gracias.
La pista está acá, muchachos. Ahí se la estoy dando. A voltaje igual a corriente por resistencia. ¿Cuál de esas gráficas cumple con esta condición? Cuando la resistencia vale 40. Profe, me muestra la de, porfa. La D. Vuelvo y repito, mire, la pista se la están dando aquí. Hay que coger la corriente y multiplicarla por esta resistencia de 40. ¿En cuál de esas condiciones se cumple esa ley de Ohm? Profe, a mí me suena la B. La B, ¿por qué te suena la B? Porque, bueno, pues muestra la corriente de esa manera, pues proporcional. Entonces, cuando está en 40, ¿Qué teniendo en corriente cuenta... tiene? Es que esto casi no se ve. Espera un momentico, yo miro. Es que es el problema. Venga, yo aumento un poquito más. Ya. La B, ¿dónde está la B? Ah, ya. Dice que el voltaje Corriente por resistencia. es igual a corriente por resistencia, ¿cierto? Entonces, pues la corriente... pero la verdad, ¿Aquí qué corriente marca? puede ser como 2 punto algo. 2 punto algo. 3. Bueno, y 2 punto algo por 40 da 40. Pero entonces es la A. ¿Por qué? 1 por 40 da 40. Correcto, esa era la respuesta. Ahí no había que hacer otra cosa, sino buscar en qué parte, en qué gráfica se cumplía esto. Están viendo que la resistencia es 40. Bueno, Loreo ya tenía aquí el 5. La resistencia es 40. Entonces simplemente coger cada corriente. Aquí corriente vale 1. 1 por 40, ¿cuánto da? 40. Da 40. 2 por 40, ¿cuánto da? 80. 80 y así sucesivamente. O sea, esta gráfica es la que cumple con la ley de Ohm. Bueno, chicos, esta parte de las preguntitas tipo IFES era una parte que estaba en la guía, ¿listo? Entonces ya los que tienen aquí el punto de participación fueron Villegas, Rodríguez, Quintero, Muñoz, Loreo, Alcaraz y Muñoz.